Bueno, bienvenidos al segundo teórico. Este teórico consiste en hablar un poco de farmacología clínica, de lo que es el uso racional de los medicamentos y de farmacovigilancia. Nosotros en el teórico anterior habíamos visto que la farmacología se dividía en dos grandes ramas, la farmacología clínica y la farmacología básica. Farmacología clínica evalúa lo que hace es los efectos de los fármacos en el hombre y las respuestas en el ser humano e investiga fundamentos del uso racional de medicamentos, tanto en población general como en poblaciones o subpoblaciones específicas. La farmacología básica es un poco antes de este proceso y lo que conoce es la historia, el origen, las propiedades físico-químicas del medicamento, valora los procesos de elaboración, el mecanismo de acción, elementos de farmacocinética y farmacodinamia, que es lo que van a ir a estudiar. Entonces, la definición de uso racional de medicamentos se creó por la OMS y dice que cada enfermo debe recibir el medicamento más adecuado para la situación clínica adecuada, con la pauta terapéutica más adecuada durante el tiempo que sea necesario. ¿De qué manera? De forma que suponga el menor costo posible, tanto para el paciente como para la comunidad. Dentro de esta misma propuesta de la OMS hay 12 intervenciones que son fundamentales para promover un uso que sea más racional de los medicamentos. Entonces es esta lista que la primera es que exista un organismo nacional multidisciplinario que coordine políticas de uso de medicinas, que hayan directrices clínicas para uso racional, listados de medicamentos esenciales basados en los tratamientos elegidos, comités para medicamentos y terapéutica en distintos hospitales, cursos de farmacoterapia basados en problemas concretos en los programas de estudios universitarios, educación médica continua como un requisito para desempeñar la profesión, supervisión, auditoría y opiniones o comentarios, luego de que se haga la prescripción, información independiente sobre medicinas, educar al público y a los pacientes en cuanto a las medicinas, rechazo de incentivos financieros con efectos negativos en la práctica, regulación adecuada y aplicación, y suficiente gasto público para garantizar la disponibilidad de las medicinas y el personal que sea acorde a los problemas de salud. De la selección de medicamentos. Es un proceso por el cual se va a incorporar a la práctica clínica los medicamentos en los cuales se tienen, los medicamentos que se necesiten, digamos. ¿Qué hay que tener de esos medicamentos? Información adecuada y completa sobre la eficacia y la inocuidad de los mismos, obtenida de estudios clínicos que sean apropiados para tal fin. Entonces, siempre que hablamos de selección de medicamentos hay que seguir 4 pasos, que es la eficacia primero, la seguridad, la conveniencia y el costo. Entonces acá, esto está sacado de la guía de la buena prescripción, que lo que dice que el procedimiento de la terapéutica razonada para cualquier tratamiento que uno haga debe seguir diferentes pasos. El primer paso es definir el problema del paciente, ¿tá? ¿Cuál es el problema que yo quiero abordar? El segundo paso es especificar el objetivo terapéutico. ¿Qué se desea conseguir con el tratamiento? El tercer paso es comprobar si el tratamiento P es adecuado. Ver la efectividad y la seguridad de ese tratamiento. El cuarto paso es empezar el tratamiento, que puede o no ser farmacológico. El quinto paso, lo que hay que hacer es dar información, instrucciones y advertencias en cuanto a ese medicamento. Y el sexto paso, supervisar y eventualmente detener el tratamiento. Entonces, medicamento esencial, ¿cómo se define? Son aquellos medicamentos que van a satisfacer las necesidades de atención sanitaria que sean prioritarias de nuestra población. En el caso de acá, que estamos en un curso de obstetras, parteras, sacamos el cuadro de ahí. Entonces, por ejemplo, estos serían los oxitóxicos que serían necesarios que uno tuviera disponibles en un lugar donde se atienda un parto. ¿Está?
que ahí tenemos los tres: ergóticos, misoprostol y oxitocina. Esto además es sacado de la Organización Mundial de la Salud, que son las medicinas que son prioritarias, una lista que hizo la Organización Mundial de la Salud de medicinas que eran prioritarias para el tratamiento de mujeres y niños. Esto es del año 2012 y es la última actualización que hay. Acá también lo mismo, yo les puse, esto hay de muchas patologías, yo les puse las medicinas que son de prioridad para mujeres en el caso del parto y todo lo periparto. Tenemos tratamiento para la hemorragia posparto, que ahí se ve con qué se previene y con qué se trata. O sea, estas medicinas uno sí o sí las tendría que tener en un lugar donde se asista a un parto, para la preeclampsia severa y la eclampsia, para la sepsis y en casos de abortos, en caso de aborto incompleto o como seguridad, lo que hay que tener. Eso hasta ahí de parte del uso racional. Después, de farmacovigilancia, también hay una definición que la hizo la OMS, que es la ciencia y las actividades que están relacionadas con la detección, la evaluación, la comprensión y la prevención de los efectos adversos o cualquier problema relacionado al uso del medicamento. Entonces, ¿cuáles son los objetivos de la farmacovigilancia? La farmacovigilancia no es que va a surgir a partir de un efecto adverso, sino que todo lo contrario, estaría como antes. Lo que se intenta es evitar los efectos adversos o capaz que no evitarlos, pero saber que pueden llegar a pasar. ¿Cuáles son los objetivos? Velar por el cuidado y la seguridad de los pacientes relacionado al uso de medicamentos y todas las intervenciones médicas, mejorar la salud pública y la seguridad en cuanto al uso de los medicamentos, detectar problemas relacionados al uso del medicamento y comunicarlos oportunamente, contribuir con la evaluación de los beneficios, daños, la efectividad y los riesgos de los medicamentos, permitiendo prevenir los daños y maximizando los beneficios en el uso de los medicamentos, fomentar el uso de los medicamentos en forma segura, racional y más eficaz, incluyendo en función del costo, y promover la comprensión, la educación y el entrenamiento clínico en materia de farmacovigilancia y su efectiva comunicación al público. Entonces, lo que va a comprender es manejar datos de seguridad, detectar señales, o sea, las señales son eventuales signos o eventuales efectos que te hablan de un probable efecto adverso de un medicamento. Evaluar y tomar decisiones en cuanto a aspectos de seguridad, comunicar a las partes interesadas, a las dos partes, y auditar resultados de los procesos y las acciones que se toman. ¿Cómo se define reacción adversa? Hay una diferenciación entre reacción adversa y evento adverso. Reacción adversa es cualquier efecto perjudicial o no deseado que se presente tras la administración de un fármaco a las dosis que normalmente se utilizan, sea profilaxis, diagnóstico o tratamiento de una enfermedad. Evento adverso es cualquier suceso no deseado que experimente un paciente, independientemente de que sospechemos o no que sea secundario al uso del medicamento. Como habíamos visto en la primera de clase, reacción adversa o evento adverso no habla de intoxicación o de toxicidad. No es que uno va a tener un evento adverso o una reacción adversa porque se use el medicamento de una forma no apropiada, sino que la definición incluye que sea a las dosis utilizadas habitualmente. Acá, esto ya lo habíamos visto, los tipos de reacciones adversas que van desde la A a la F y los ejemplos que habíamos visto en cada caso. Las reacciones de tipo A son dosis dependientes, dependen del mecanismo de acción, son de las más frecuentes que hay, tienen una incidencia que es muy alta y mortalidad baja. Las tipo B, dosis independientes, son muy infrecuentes, tienen baja incidencia, no se relacionan con la farmacología, son impredecibles y eventualmente tienen alta mortalidad.
Las C son dosis y tiempo dependientes, ¿no? Son infrecuentes, la incidencia es baja y es por la acumulación del medicamento. Las D son tiempo dependientes, son reacciones retrasadas y es retrasadas en cuanto al tiempo y son muy infrecuentes, de baja incidencia, son dosis dependientes en su mayoría y es luego de que se utiliza el medicamento después de un largo tiempo. Las reacciones de tipo E son por supresión, suspensión o abstinencia del medicamento, son infrecuentes, bajas y es inmediato o luego de que se suspende el medicamento. Y las F son por fallo terapéutico, estas son más comunes, sí son dosis dependiente y pueden ser por problemas de calidad del medicamento o por interacciones farmacológicas. Entonces acá tenemos cómo fue evolucionando la farmacovigilancia en el tiempo. La primera generación que hubo, que fue desde los 60, que se sigue usando hasta ahora, es la notificación espontánea. Desde los 70 en adelante se empezaron con farmacoepidemiología, o sea, hacer estudios para valorar seguridad de medicamentos. La tercera generación, que es entre los 90 y el 2000, donde se hicieron planes de gestión de riesgos. Y la cuarta generación, que eso sería más del 2000 en adelante, estudios de farmacogenética. La notificación espontánea. La notificación espontánea lo que espera es que tanto el usuario como los prescriptores notifiquen en caso de sospecha de reacciones adversas a medicamentos. ¿Cómo se hace eso? Acá en Uruguay se hace a través de los nodos, como dice allá abajo, a través del médico, a través de la población, a partir de los fabricantes de medicamentos, Todo se centra en el Ministerio de Salud Pública y eso se valora por un comité asesor de farmacovigilancia y se evalúa junto con UPSALA, que es el centro de monitorización, la reacción adversa y además se notifica la reacción adversa. Uruguay es miembro del Programa Internacional de Farmacovigilancia. Está dentro de los miembros oficiales desde el año 2001. Entonces, acá la forma que se puede notificar es mediante una hoja amarilla, creada por el Ministerio de Salud Pública, que lo que hace es reclutar datos, la puede hacer cualquiera, es una hoja que es confidencial, entonces lo que se hace es reclutar datos del paciente, datos del medicamento, por qué se indicó, cuál fue la vía y la reacción adversa que se sospecha. Eso ahora está disponible, se puede hacer por la web incluso, no es que hay que llevarlo en persona, o sea que es mucho más fácil para que la notificación eventualmente sea mayor. Entonces, ¿qué se hace cuando se sospecha una reacción adversa a un medicamento? Lo primero que hay que ver es la evolución temporal, si el paciente está recuperado, si se está recuperando o si continúa igual. Y una cosa que es importante es saber la severidad de la reacción adversa. Si es grave, si tiene riesgo vital, si puede determinar hospitalización o prolongar una hospitalización que ya se tenga, o si genera una incapacidad que puede ser permanente o significativa. Entonces, ¿cuándo se debería saber? ¿Cuántos son los tiempos que se manejan según la reacción adversa? 24 horas si es un evento mortal, 48 horas si es un evento grave y hasta 15 días si no cumple ninguna de las anteriores. Entonces, ¿cómo se evalúa si realmente este evento adverso que se tuvo lo vamos a calificar como una reacción adversa a medicamentos? Hay determinados algoritmos, uno de ellos que se usa es el algoritmo de Naranjo o el algoritmo de causalidad de la FDA. Entonces, en base a eso, respondiendo las preguntas, que lo que habla es si ya hay notificaciones previas, si esta reacción adversa fue luego de administrar el fármaco, si mejoró cuando se suspendía y demás preguntas, se suman los puntos y en base a un puntaje es lo que va a definir
si la reacción es probada, probable o posible. Entonces, el algoritmo de causalidad de la FDA lo que dice es, hay que responder también estas preguntas. ¿Tiene la reacción adversa una asociación temporal razonable? Si es que no, es dudosa o es remota. Si es que sí, es posible. Si además de eso, si tiene una asociación temporal razonable y desaparece al suspender el medicamento, si es que no, va a seguir siendo posible, y si es que sí, es probable. Y al hacer la tercera pregunta es, si reaparece al readministrar el medicamento, si es que sí, es una reacción probada. Por lo general, la readministración de un medicamento ante sospechas de reacciones adversas a medicamentos, por lo general no se hace, y menos cuando las reacciones adversas que se sospechen sean graves o potencialmente graves. Farmacoepidemiología. La farmacoepidemiología lo que hace es estudiar el uso y los efectos de los fármacos en poblaciones grandes. Los datos de seguridad y efectividad de los medicamentos van a surgir de los estudios post-comercialización. Ahí en un círculo está marcado, son estudios fase 4, son estudios de post-comercialización, sería como la última parte de lo que es la cadena del medicamento, que es toda esta línea que ustedes ven ahí. Entonces, si bien los estudios de seguridad y los datos de seguridad y efectividad se hacen en los estudios de fase 4, todas los eslabones o los pasos previos de la cadena del medicamento, en todas hay análisis de seguridad. No es que recién en la fase 4 uno se va a poner a pensar si este medicamento tiene efectos adversos que sean potencialmente graves. Los estudios que se usan principalmente son cohortes con seguimientos en uso de medicamentos. El problema de estos es que son estudios que llevarían mucho tiempo, que son muy costosos, por lo general son difíciles de llevar a cabo. Después hay casos controles, ensayos clínicos, estudios de uso de medicamento o estudios transversales. Entonces, para hacer un plan de farmacovigilancia lo que se hace es un plan de gestión de riesgos. Evaluar los riesgos, identificar, cuantificar y evaluar esos riesgos, tomar decisiones en base a eso, saber con ese riesgo que a vos se te planteó, saber qué decisión vas a tomar, si ese medicamento va a seguir, si no va a seguir, si fue una reacción adversa grave o potencialmente grave, y en base a eso generar un sistema de manejo de riesgo con acciones. Comunicar, minimizar, prevenir y generar medidas para disminuir esos riesgos. Acá en nuestro país, desde hace unos años, hay una estrategia de farmacovigilancia activa en Uruguay. Por ejemplo, con este medicamento que es clozapina, esto es un ejemplo, no es que hay solo con clozapina, entonces lo que se hace mediante eso es farmacovigilancia activa. La farmacovigilancia activa está como en contraposición a lo que era la notificación espontánea. Acá es como que uno va a buscar la reacción adversa. En determinados medicamentos se justifica que uno tenga estrategias de farmacovigilancia activa. Y nada más. Esta es la bibliografía que se usó. Muchas gracias.